Ok, estamos transmitiendo en directo por mi canal de Facebook Live. Y hoy día vamos a seguir con nuestra clase de los días miércoles, durante el mes de julio, sobre los sacrificios del Antiguo Testamento. Y decíamos la clase pasada que se categorizaban en dos tipos de sacrificio. ¿Cuáles eran las categorías de sacrificio? ¿Te acuerdas? Los que se comen y los que no se comen. Ok, los que no se comen y los que se comen. ¿Cuáles serían los que no se comen? O más fácil, los que se comen. Deme un ejemplo de sacrificio que se comía. Es como, pensemos, yo llevaba un corderito al sacrificio, se degollaba, o yo mismo lo degollaba, se lo pasaba al sacerdote y el sacerdote lo ponía sobre el altar y una parte se quemaba, una parte iba para él y una parte iba para mí. Esos son básicamente de los que se comen. Pero ¿cuáles eran? Los que se comen, son los de acción de gracias. Y algo interesante que todavía hay un resabio en el catolicismo, que acción de gracias es una palabra que se utiliza en el catolicismo, Eucaristía. Esa palabra Eucaristía se habla sobre la misa, que es un sacrificio de acción de gracias. ¿Ya? Bueno, sabemos que la misa no es un sacrificio, ¿ya? Aunque la palabra misa significa sacrificio, pero en realidad la Biblia habla sobre la cena del Señor. Y en ese sentido, como comemos del pan y bebemos de la copa, la cena del Señor estaría reflejando un sacrificio de los que se comen, porque son de los que se comen, ¿ya? Y particularmente uno que tiene que ver con acción de gracias. Ok, pero otro sacrificio que se come son los sacrificios de pacto. Cuando Dios establece un pacto con Israel en el monte Sinaí, y lo leímos en Éxodo la vez pasada, hablaba de cómo Israel sacrificó cierta cantidad de animales, todavía no estaban los sacerdotes, y participaron en una comida con todo el pueblo. Lo interesante es que leímos que la sangre se esparcía primero sobre el altar y después sobre el pueblo. Y decíamos que es un sacrificio de pacto. ¿Por qué? Porque la forma de firmar era con la sangre, de certificar que este pacto era real, era la sangre de los animales. ¿Ya? Entonces hay un sacrificio de pacto. Pero también están los sacrificios que tienen que ver con que voluntariamente yo le dije al Señor que si me cumplía algo, un voto, ¿ya? Entonces yo le presentaría un sacrificio. Entonces, básicamente lo voy a decir de manera burda, era como decir, ¿sabes qué? Te invito a un asado, ¿ya? Si es que me cumple esto, nos comemos un asado. Entonces nos comíamos, comillas, de una metáfora, un asado. Dios se quemaba una parte en el altar, una parte para el sacerdote y una parte para el oferente, para el que la ofrecía. Ok, ahí están entonces los que se comen. Y fíjense, la cena del Señor, ¿sería de los que se come o de los que no se come? Ok, ¿por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces corresponde a un sacrificio de pacto, ¿ya? Y desde ahí tenemos que pensar lo que es la cena del Señor. Pero a la vez,
la Cena del Señor está insertado dentro de lo que es la Pascua. El Marco. De lo que es la Pascua, que es la primera Pascua. La diferencia fundamental entre la primera y las otras Pascuas es que la primera Pascua se asó el animal. Las otras Pascuas que vienen por delante se cocen en una olla con agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el animal que se cose en el carbón era para Dios. Era una característica distintiva. El asado era para el Señor. Nosotros, si hubiéramos llevado un sacrificio, nos iban a pasar la parte que nos correspondía a nosotros y nosotros teníamos que cocerla en agua, en una cacerola, en una olla. ¿Ya? Y fíjense lo interesante. Cuando creo que Sansón, los papás de Sansón, le presentaron una cacerola al ángel de Jehová que se les presentó y le dieron como ofrenda la cacerola cocida. Y entonces el ángel lo puso sobre la roca, puso la carne y encendió eso y se derramó el caldo encima. ¿Qué estoy diciendo todo esto? Ellos se dieron recién cuenta ahí que era Dios mismo quien se le había aparecido. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es lo que se llama una teofanía, una aparición de Dios. Algunos dicen que es Cristo antes de venir aquí a la tierra, antes de encarnarse. Las teofanías serían el Cristo preencarnado, el eterno Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. ¿Ya? Pero tenemos entonces la gran clasificación del Antiguo Testamento son los sacrificios que se comen y los sacrificios que no se comen. Y los sacrificios que se comen tienen que ver con la acción de gracias, con haber hecho un voto, o Dios va a establecer un pacto con su gente, o una renovación de pacto. Ahora, y aquí la Cena del Señor es un pacto. Es un recordatorio que Dios hizo un pacto. Por eso se come. Pero además está conectado con la Pascua. Y la Pascua se recordaba que Dios protegió a Israel y lo liberó con mano poderosa. Y eso es lo que estamos recordando siempre en la Cena del Señor. Dios nos liberó con mano poderosa del pecado, de la muerte, de Satanás, al que tenía el imperio de la muerte. Nosotros, pues, en algún minuto, si es que el Señor no viene antes, nosotros vamos a morir. Pero estamos seguros, porque Cristo resucitó, que nosotros resucitaremos con Él, ya cuando Él venga de nuevo en las nubes. Pero cuando morimos acá, somos conscientes y estamos en la presencia de Dios. ¿Ya? Eso es lo que es nuestro consuelo. Yo me muero hoy día y de inmediato yo estoy en la presencia del Señor. ¿Ya? Ahora, ¿qué estoy esperando con mis seres amados? Que cuando el Señor Jesucristo venga, resuciten. ¿Ya? Los que han muerto en Cristo. Entonces esos son los sacrificios que se comen. Ahora, los sacrificios que no se comen tenían que ver con, se llaman en la Reina Valera 60, sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa. ¿Ya? Y en realidad, y aquí algo interesante, los pecados de idolatría, homicidio, adulterio, y básicamente los como 7, e inclusive la rebeldía contra los padres, ¿ya? No eran redimibles. Estos, el adulterio, el asesinato y la idolatría, no aceptaban ningún sacrificio. ¿Ya? E inclusive se cuenta la historia en la Biblia que
se apedreó a alguien que no guardó el sábado. ¿Por qué? Porque el no cumplir los 10 mandamientos era romper el pacto. ¿Ya? Y entonces no eran redimibles. Y aquí tengo que hacer una diferencia. El adulterio es cuando un hombre tiene intimidad sexual con una mujer que es esposo de otro. ¿Ya? No es su esposo. ¿Ya? Pero cuando un par de jóvenes tiene intimidad, no es lo mismo que el adulterio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el adúltero tenía que morir. David, el rey David. Inclusive el Salmo 51, cuando David habla acerca de si yo te pudiera dar sacrificios, yo te los doy. Pero él sabe que no hay sacrificios para lo que él hizo. Pero cuando un par de jóvenes tienen intimidad sexual y son vírgenes y no han tenido relaciones sexuales con alguien antes, la condena, comillas condena, es que en el Antiguo Testamento es que se casen. ¿Ya? No es lo mismo dos jóvenes que tengan relaciones sexuales a dos personas que están casados. Este pecado no es redimible, o sea, no se aceptan sacrificios. ¿Ya? Este par de jóvenes pecaron, pero no son dignos de muerte. Estos dos sí son dignos de muerte. Ahora, en el caso de la homosexualidad, caen en la categoría de no redimibles en el Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ya. Entonces, ¿cuáles eran los sacrificios que Levítico relata y que habla sobre la necesidad de hacer sacrificios para la limpieza ritual? Básicamente encontramos la lista en Números capítulo 5, versículo 2. Porque fíjense lo que ocurría con las personas que estaban en esta situación que describe Números capítulo 5, versículo 2. Dice, versículo 1, manda, y Jehová habló a Moisés diciendo, y habló el Señor a Moisés diciendo, manda, versículo 2, a los hijos de Israel, que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece flujo, ya sea que sea hombre o sea mujer. Flujo se refiere a flujos de sus genitales, y a todo el que es inmundo por causa de un muerto, o sea, que aquel que ha tocado un cadáver. Echaréis tanto a hombres como a mujeres, lo echaréis fuera del campamento, para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Ahora, si ustedes van al Levítico, se describe una serie de sacrificios para aceptar a estas personas que han sido echadas. Una vez que están limpias, una vez que se acabó el flujo en el caso del varón o en el caso de la mujer, una vez que se sanó la persona de la enfermedad de la piel. Algunos autores dicen que la lepra no estaría desarrollada en el tiempo en que se escribió el Pentateuco, en este caso el libro de Números, ¿ya? O sea, no existía como enfermedad, y que la traducción lepra ahí debiera ser, como dice esta hojita que le repartí, enfermedad de escamas. Parece que la idea es clasificar a todo un grupo de enfermedades que tiene que ver con la piel y que básicamente tendría que ver con hongos, ¿ya? Y que enferman la piel y que produce escamas. Ahora, ¿por qué se tradujo como lepra? No lo sé,
pero posiblemente la lepra tiene esta característica de producir escamas. Sin embargo, sea como sea, la lepra, que es producida por una bacteria y que insensibiliza la piel y que también produce problemas de piel, caen dentro de esta enfermedad, ¿ya? O sea, no es solo lepra, es más que lepras. Si alguien tiene hongos en la piel, habría que observarle y decir, vamos a ver. Ahora, fíjense, estas personas eran echadas del campamento y para recibirlas de vuelta tenían que hacer sacrificios no comibles, ¿ya? Porque estas personas que eran echadas del campamento se les impedía comer de los sacrificios que se comían. O sea, no podían celebrar la Pascua, no podían ir a presentar un cordero o un animal al templo o al tabernáculo, porque decían, no, usted está contaminado, usted ni siquiera puede estar en el campamento, se ha echado fuera. No, pero si me sané. Ah, ¿se sanó? A ver, mándelo con el sacerdote, revíselo por favor. Sí, está sano. Ok, está sano, se le pasó, entonces necesitamos hacer sacrificios de este tipo. ¿Ya? Que lamentablemente se llaman sacrificios por el pecado o sacrificios por la culpa, pero en realidad eran sacrificios que implicaban la limpieza del que tenía flujos genitales, el que tenía enfermedad de la piel, escamas, que implicaba también, que incluía la lepra, y que había tocado un cadáver. Tocar un cadáver implicaba que la persona quedaba sucia y no se les... sí, pero era como más que impura, es como sucia, ¿ya? Y que no... ¿Por qué? Porque era tal así que si la persona tenía flujo de sus genitales y tocaba al otro, contaminaba, ensuciaba al otro, ¿ya? Entonces, suponte que yo no me fui y me quedé, y como no estoy obedeciendo la orden, estoy pecando, ¿ya? Pero yo no sabía que tenía este problema, yo no sabía que, yo no supe que, pensé que estaba dormido y en realidad estaba muerto. Yo recién me enteré una semana después de que toqué un muerto. Ok, eso sería el sacrificio por la culpa, ¿ya? Usted no sabía, es como que usted no sabía, pero le aceptamos que pueda hacer este otro sacrificio, ¿ya? Ahora, vuelvo a decir, los sacrificios del Antiguo Testamento no estaban pensados para que una persona que cometía adulterio, no estaban pensados para una persona que cometía asesinato, ni tampoco estaba pensado para personas que cometían actos de idolatría, ¿ya? No habían sacrificios para ellos. ¿Por qué David fue perdonado? Por la pura gracia de Dios, ¿ya? Nada más. Ahora, fíjense, la lista que vemos en Números capítulo 5, versículos 2 y 3, vamos por favor a Marcos capítulo 1, versos 40 y 45. ¿Lo tienes? Marcos 1, 40 y 48. 40 hasta el 45. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos.
Hasta ahí. Fíjate. Tenemos que un leproso viene, se inclina y Jesús lo toca. ¿Qué pasaba con una persona normal que tocaba al leproso? La persona normal que tocaba al leproso quedaba sucio, impuro. Tenía que ser sacado del campamento. ¿Ya? Tenían que echarlo para verlo durante cierta cantidad de días si se le manifestaba la enfermedad. Y después de esa cierta cantidad de días tenía que ofrecer un sacrificio, más encima. O sea, no era tan sencillo como, ay, lo toqué. No. Te sales, no puedes habitar en la ciudad durante cierta cantidad de tiempo y después de esa cantidad de tiempo tienes que ofrecer un sacrificio de los que no se comen. ¿Ya? Más encima lo hizo a sabiendas. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús lo toca, no se contamina, lo limpia. ¿Ya? Jesús entonces lo manda a donde el sacerdote para decirle, hay que cumplir lo que Moisés dijo, para testimonio de ellos. Porque si los leprosos se están sanando, es que el Mesías está acá. ¿Ya? Por eso después en Hechos vemos muchos sacerdotes que se han convertido, porque están recibiendo leprosos que se están limpiando y haciendo los sacrificios de limpieza, y están testificando que Jesús los sanó. Ahora, fíjense, eso es lo que es respecto a la lepra, en este caso, esta enfermedad de escama. Pero acuérdense que Número mencionaba 3 tipos de personas. El leproso, o el de la enfermedad de escama, el flujo genitales y el muerto. Y ahora vamos a Marcos capítulo 5, versículo 25. Lo mismo, si a mí me tocara cualquiera de estas 3 personas, yo quedaría contaminado, quedaría impuro o sucio y necesitaría presentar un sacrificio de los que no se comen. ¿Ya? Pero lo interesante es que en Marcos es como que está diciendo, Jesús, fíjate lo que hizo, limpió a los que eran desechados del campamento, a los que habían sido expulsados, Jesús los limpia. Por favor, Verónica, Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te empuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana con tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Ahora, fíjate, ¿qué pasa acá? Pasa que esta mujer que tenía que ser expulsada por razón de la enfermedad que tenía, toca a Jesús y quería quedar callada, porque la enfermedad que tenía era vergonzosa.
¿ya? Y no solamente era vergonzosa, no podía estar ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque Números dice que estos tenían que ser expulsados, ¿ya? Ok, y ahora esta mujer que fue sanada, ¿qué tenía que hacer? Bueno, en esta hojita que les compartí, dice, espera de 7 días, se baña y realiza un sacrificio de purgación. Eso está en Levítico capítulo 15, versículos 25 al 30. Ahora, antes hablé sobre el leproso. En Levíticos 13 y 14 tú encuentras todo el trámite que tenía que hacer el leproso para que el sacerdote diera la declaración pública de que estaba limpio, de que era aceptado en la comunidad. Al ser aceptado en la comunidad, el leproso podía participar de las comidas del ex leproso, ¿ya? Porque ya no es leproso, ¿ya? La ex que tenía flujo de sangre, porque ya no tiene flujo de sangre. Ahora vamos a el tercer. El tercer es el muerto. Ahora, ¿ya? Aquí el Señor no la mandó a hacer el sacrificio porque ella sabía el sacrificio. Exactamente. O sea, pero ya tenemos las directrices Levítico. El Levítico anda a hacer lo que tienes que hacer. Perdón, la directriz la tenemos en Levítico exactamente. Ellos sabían lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Porque, acuérdense, si no hacen estos sacrificios y tienen estas enfermedades, aún no pueden participar de las comidas, de los sacrificios de comida. Es como si nosotros quisiéramos celebrar el Día de la Independencia con nuestra familia, pero no podemos porque estamos contaminados. Y he estado durante 12 años no pudiendo celebrar con mi familia esa comida especial. ¿Ya? Entonces, me sana Jesús. Yo quiero celebrar con mi familia. ¿Y qué tengo que hacer? El sacrificio que no se come. ¿Para qué? Para que el sacerdote se certifique que yo fui limpiado y poder participar de los sacrificios que se comen. En este caso particular, la Pascua. Ahora, tenemos esta niña. Por favor, lea, hermano, Marco, el capítulo 5 de nuevo, pero el versículo 35 hasta el 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no declaró lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se les diese de comer. Ok, fíjate, se muere. ¿Ya? ¿Hay que tocarla? No. Solo los familiares para vestirla, para hacer los ritos de sepultación, pero los que no son familiares, ¿qué pasa? Se contaminan, se ensucian, ¿y qué ocurre? No pueden participar de los sacrificios que se comen. O sea, Jesús no podría haber celebrado la Pascua, ¿ya? Pero lo genial es que la muerte, siendo fuente de contaminación, no resiste al que es la pureza misma. ¿Ya? La muerte se rinde ante la vida.
Jesús se enfrenta a la muerte, toca el cadáver, vuelve la vida. Y entonces, en vez de ser contaminado él, el que es la fuente de vida, da vida a la niña. ¿Ya? Es interesante. Fíjate, uno más, y que debemos haber visto adelante, Marcos capítulo 2, verso 1. Jesús sana a un paralítico. Una de las cosas que ocurría con los paralíticos, particularmente este que era del cuello hacia abajo al parecer, era tetrapléjico, y el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ya? ¿Por qué hace eso? Porque Él es Dios. Porque la razón de que somos perdonados es por quien es Él. ¿Ya? Nosotros, ¿por qué hemos sido perdonados? Porque Él nos dijo: tus pecados son perdonados. Tal cual. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que generalmente los fariseos, los escribas, los estudiosos de la época, dicen: este hombre está así por sus pecados. Ok, solucionemos el problema, tus pecados están perdonados. Ya no hay pecados. Pero ¿cómo Jesús hizo eso? Dicen los escribas que están ahí escuchando. ¡Qué blasfemia más grande! ¡Qué acto criminal! Arrojarse el hecho de poder perdonar pecado. ¿Ya? Bueno, Jesús le dice: tus pecados están perdonados. Y ahí están más que sorprendidos. Y después le dice al paralítico: levántate y anda. Si el Señor perdonó los pecados, ese gran hubiera sido, no, eso fue una blasfemia, dirían los escribas. ¿Ya? Y después camina, anda. Y camina y anda, y caminó y anduvo. ¿Ya? Entonces, si hizo lo segundo, también hizo lo primero. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurría con los paralíticos? ¿Se acuerda que se relata en Hechos, creo que el capítulo 2, los primeros capítulos, que había un cojo de nacimiento en una puerta llamada La Hermosa? Bueno, esa puerta no podía ser atravesada por el cojo. ¿Por qué? Porque los paralíticos y cojos en la época de Jesús les impedían pasar al patio de Israel. Se quedaban hasta ahí, hasta la puerta. Entonces no podían presentar ningún tipo de sacrificio. No eran considerados como parias, como personas que no dignas de participar del tabernáculo, del templo, y llegaban hasta la puerta. Este hombre y el paralítico o el cojo podían solo llegar a la puerta de La Hermosa, no atravesar más allá. Pero cuando Jesús lo sana, ¿qué creen que puede hacer ahora? Ahora puede dar sacrificio de acción de gracia. Ahora puede presentar sus propios sacrificios, llevarlo donde el sacerdote y decirle: vengo a agradecer porque el Señor me sanó. No solo eso, perdonó mis pecados, me hizo andar, y aquí está mi sacrificio de acción de gracia. ¿Ya? Ahora, lo genial es que no importa si somos paralíticos, si somos personas que están leprosas, si estamos muertos, no importa el pecado que hayamos cometido. Lo genial y espectacular es que Cristo es la fuente de purificación, de perdón, de santificación, de redención, y tenemos seguridad en Él. Ahora, si se dan cuenta, como lo describe Marcos, lo que está haciendo es describiendo cómo estas personas que tenían que presentar sacrificios que no se comían para solamente testificar que han sido sanados, el Señor los sana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sacrificios no sanaban.
Los sacrificios estos, lo único que hacían eran decir que la persona ha sido sanada, que se le permite presentar este sacrificio. ¿Por qué? Porque están siendo limpiadas o están limpios para ir a este otro tipo de sacrificio. ¿Ya? Bueno, hasta aquí llegamos con la grabación. Cualquier duda me la hacen llegar por interno.